¿Se puede invertir en Venezuela? ¿Y cuáles son las oportunidades de inversión? Hoy lo sabremos. Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al segundo episodio de este podcast financiero. Hoy traemos un tema muy bueno y se trata de las oportunidades de inversión aquí en Venezuela durante este 2026. La economía venezolana siempre se mueve, no es una economía que está estática ni es una economía en la que uno puede como dar todo por sentado, ¿no? La economía venezolana siempre tiene altibajos, recesiones económicas, procesos de inflación, una volatilidad cambiaria. Y es que hacer negocios en Venezuela tiene un contenido complejo y difícil, ¿no? En cualquier país del mundo, pues uno tal vez contaría la caja, se preguntaría cómo le fue en las ventas del día de hoy, armaría una estrategia de ventas y una estrategia de marketing, tal vez consultaría a su asesor financiero para armar la propia estrategia, pero en el caso de Venezuela son múltiples los factores, ¿no? Recibir a la tasa del USDT, recibir euros, bolívares, pesos colombianos, gramos de oro, dependiendo del lugar del Venezuela en el que me encuentre, tal vez mi tasa será la del dólar del Banco Central de Venezuela o la del euro del Banco Central de Venezuela. Algunos tendrán que aplicar estrategias financieras para poder vender y esto hace que los emprendedores, el tejido empresarial y los comerciantes en nuestro país tengan que tener una cantidad de estrategias que son completamente diferentes a lo que tal vez puede ser pues hacer un negocio en Colombia, hacer un negocio en Argentina, en Chile, en Europa, y eso no solamente lo hace interesante, sino que también lo hace todo un reto. Hacer negocios en Venezuela es un reto y es para personas que estén dispuestas a configurar innovación y competitividad en cada uno de sus pasos. Ser emprendedor en Venezuela no es para cualquiera. Ser emprendedor en Venezuela es solamente para personas valientes y ser emprendedor en Venezuela conlleva a reinventarse absolutamente todos los días. Desde manejar stablecoin como el USDT, recuerdo que en algún momento en la Venezuela tal vez del 2014, criptos como por ejemplo el Dash estaban allí presentes, ¿no? Entonces no se trata de hacer cualquier cosa, sino que se trata de estar en la vanguardia, en la innovación para comprender ese contexto económico en el cual se desenvuelven los negocios en Venezuela y poder materializar eso en ganancias, en rentabilidad. Así que entender el mercado y los negocios en Venezuela es fundamental. Así que uno pues siempre se está preguntando si se puede invertir en Venezuela, ¿no? Y sé que algunos dirán, bueno Aldo, pero ¿quién puede invertir? ¿Solamente los enchufados, como decimos coloquialmente, o solamente los 8.200.000 venezolanos que viven fuera de Venezuela? La disciplina financiera será clave para invertir en Venezuela o en cualquier país. Si no existe disciplina financiera, si yo no tengo un plan para seguir, si yo no he estructurado un vision board o no he estructurado un plan estratégico para este 2026 o para los próximos 5 años o 10 años, ¿cómo puedo entonces pensar en precisamente invertir? Invertir se trata de ser disciplinado financieramente. Invertir se trata de hacer las cosas bien. Invertir no solamente tiene que ver con dinero. Invertir también se trata de madurar, desarrollar y tener una idea clara. Muchas veces en las inversiones nos quejamos porque no tenemos el dinero, pero lo más importante y más allá del dinero tiene que ver precisamente con la idea. Una idea que se pueda madurar, una idea que sea capaz y suficiente de estar en el mercado. La mayoría de los emprendedores no lo hacen tal vez por miedo, no lo hacen porque, ya hay muchos negocios de este estilo. A veces le contamos las cosas a las personas que más nos quieren y lamentablemente la persona que más nos quiere es quien nos dice que no podemos lograrlo. ¿Y quién es esa persona? Suele ser nuestra pareja, un hermano, mi novia, mi esposa, puede ser mi mamá o mi papá,
que se supone y son claramente las personas que más nos quieren, pero esas son las que nos dicen, pero otro negocio más de ese estilo, otra hamburguesería más, otra ferretería más, otra urbanización más, entonces otro cine más. Son ellos los que, digamos, nos hacen aterrizar. Y en ese aterrizaje, lamentablemente, pues nosotros vamos a un punto en el que nos desmotivamos fácilmente. Y en esta desmotivación, pues ello conlleva a que uno abandone la idea de negocio sin siquiera haber comenzado, sin siquiera haber empezado. Las ideas de negocio son precisamente eso, la oportunidad de salir de la pobreza, de salir de la zona de confort, de ir a un ritmo en el que los negocios no solamente pues tengan un sueño, tengan un propósito de vida, sino es la oportunidad precisamente que un inversionista tiene para demostrar que lo puede hacer, para cambiar la historia, para hacer las cosas diferentes. Es precisamente la idea de negocios la que ha movido el mundo durante muchísimo tiempo, porque es el emprendimiento, el ser comerciante, que también es una palabra que ha ido evolucionando, ¿no? Durante muchos años uno escuchaba que la gente decía comerciante o empresario. De hecho, pues el código en Venezuela se llama el Código de Comercio, en muchos países de Latinoamérica lo es así. Fue comerciante la palabra que se utilizó durante muchos años, pero recientemente hemos visto que ya no se utiliza solamente la palabra comerciante, sino tal vez la palabra más cool o la palabra que está más de moda es ser emprendedor, ¿no? Aunque hay algunos que dejan de ser emprendedores para convertirse en empresarios y son precisamente quienes todavía siguen con las teorías del siglo pasado, ¿no? Porque el contenido de invertir y de ser emprendedor en Venezuela tiene mucho que ver con dominar las nuevas tecnologías de información y comunicación, el comercio electrónico, las redes sociales, en precisamente hacer una combinación entre lo que es un negocio tradicional y precisamente lo que puede ser un negocio completamente electrónico. Entonces, cuando vamos a invertir, una máxima en economía debe ser precisamente diversificar el portafolio. ¿Cómo puedo yo diversificar mi portafolio y por dónde comenzar? ¿Necesito $50,000? ¿Necesito $1,000,000 para comenzar? No, veamos que los grandes casos de éxito, casos como Apple o casos como Amazon de Jeff Bezos, Apple de ahora su CEO Tim Cook, pero Steve Jobs como fundador, pues empezaron en el garaje de la casa con lo que tenían en la mano. Tal vez tenían solamente una computadora sencilla, tal vez solamente tenían un equipo en el que, bueno, empezaron a plasmar sus primeras ideas, ¿no? Pero se trata precisamente de eso, ¿no? De cómo puedo yo hacer mucho con poco. ¿Cómo puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo cambiar y revertir la historia de mi vida? Veía una muchacha en redes sociales entre estos días en TikTok que tiene una panadería en Caracas y ella hablaba precisamente de lo orgullosa que se sentía de ella misma porque recordaba que venía de un barrio y había logrado una super panadería. También lo veía en Instagram en días pasados sobre alguien que tenía una hamburguesería acá en San Cristóbal, Venezuela, y entonces pues lo orgulloso que se sentía. Y es que esos proyectos son así. A veces hacemos una inversión y nosotros los venezolanos tenemos la idea tal vez de que esa inversión se va a lograr recuperar en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, si el negocio no es rentable, en 6 meses yo decido abandonarlo. Pero es que cada negocio es como si fuese un hijo. ¿Usted abandonaría a su hijo con tan solo 6 meses de nacido? Bueno, precisamente se trata de entender que un negocio lleva un ciclo y que ese ciclo pasa por tener una maduración, pasa por una recuperación de la inversión, pasa porque cada negocio tiene una particularidad completamente distinta. Entonces, desde el 3 de enero, que marca la historia económica venezolana y que estamos viendo ciertos cambios, pues el sector inmobiliario como sector tradicional, y aprovechando que Trump está de moda, es una de las personas que empieza en este sector, ¿no? En el sector de la construcción, en un sector inmobiliario, en un sector que siempre está en constante crecimiento, en un sector que requiere grandes aportes de capital.
Recordemos que en economía se ven los factores de producción, tierra, trabajo, capital, y es precisamente pues la construcción un gran sector con gran inyección de capital que no solamente genera una gran cantidad de empleos, una cantidad importante de empleos, sino que también activa otros sectores de la economía, en el caso del sector financiero o el sector bancario, que es bastante importante para lo que puede significar este sector. El sector inmobiliario, entonces, en el caso de Venezuela, en los últimos días viene representando pues un sector importante, ya que pues ha crecido su precio en el 2025, se ha duplicado el valor de los inmuebles, es decir, en ciudades como Lecherías, como Caracas, Valencia, el estado Táchira, hemos visto, por ejemplo, que apartamentos que costaban $30,000 a lo largo del 2025 pasaron en enero del 2025 de 30,000 a diciembre del 2025 a $60,000 de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Eso fue un primer cambio que vimos, y allí es cuando uno a veces suele ver en redes sociales personas que hablan de definiciones que no existen en la economía libertaria, que será pues el tema del próximo episodio. Aprovecho la oportunidad para decirles que se suscriban a este canal en @AldoPisoContreras en todas las redes sociales. Y entonces algunos decían que precisamente pues el mercado inmobiliario era un mercado especulativo, que la gente se había vuelto loca, que había colocado precios, pero hay que entender que existe algo que se conoce como valor de mercado, y es el valor del mercado, la inexorable ley de la oferta y la demanda, en esa educación financiera que nos hace falta muchísimo en toda Latinoamérica, sobre todo, donde los precios se forman. No es a través de una ley, no es a través de un decreto, no es porque el Estado salga a perseguir o a apresar a las personas porque los precios se van a regular, no como está sucediendo en España ahora o en Francia también, donde hay escasez de apartamentos o de bienes del sector inmobiliario y el Estado no ha logrado resolver ese fallo de mercado para introducir leyes que permitan pues mover el mercado inmobiliario de estos países. En el caso de Venezuela tenemos 11 años precisamente con el Producto Interno Bruto paralizado en un 100%, y eso hace que el sector inmobiliario pues sea un sector en el que en algunas ciudades del país empieza a quedarse sin inventarios, ¿no? Y por eso sus precios empiezan a duplicarse. Sin embargo, algunos precios se duplican, otros empiezan a llegar tal vez al tope, al techo, a su valor de mercado, y esto hace que sea bastante atractivo, ¿no? Para la hora de hacer una inversión inmobiliaria, no solamente debo dejarme llevar una inversión inmobiliaria o una inversión de cualquier tipo, tal vez por la corazonada, ¿no? Porque solamente en ese momento me emocioné y creí que era una muy buena oportunidad de negocio. No, se trata precisamente de entender el mercado, de ver cómo de algún modo yo puedo ir hacia una inversión que no solamente pueda resguardar el valor del dinero en el tiempo, sino que también me pueda dar la tranquilidad de invertir y de tener, o bien sea un ingreso pasivo, o bien sea un ingreso que en el futuro yo pueda materializar con un margen de rentabilidad. Entendiendo, claro está, que en Venezuela 2016-2017 fueron años en que los apartamentos, por ejemplo, llegaron a costar $5,000, pero que hoy esos mismos apartamentos cuestan entre $30,000 y $35,000, dependiendo de la ciudad que esté evaluando, ¿no? Hay algunas otras ciudades donde todavía los precios no se recuperan, donde la oportunidad de inversión aumenta, donde los precios van a tender al alza, y estas ciudades pueden ser, por ejemplo, el caso de Trujillo, el caso de Mérida, todavía el caso de Nueva Esparta, lo que es la isla de Margarita, el caso de Monagas, el caso de el propio estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, en donde de algún modo los precios han recuperado, pero no han llegado a esa recuperación que hablaba hace un momento de duplicarse los precios en el mercado. Entonces allí tal vez podemos encontrar en este momento la posibilidad de hacer una inversión
cuyo rendimiento puede ser del 50, del 70, del 80%, y eso traería consigo que invertir en este momento sea muy importante, ¿no? Hemos visto algunos reportes, por ejemplo, en la isla de Margarita, en donde pues la inversión extranjera ha estado presente con miras a que esto pueda mejorar en los próximos días. Eso le hace pensar a uno entonces que de algún modo pues extranjeros están viendo algo que nosotros no nos estamos percatando y que están viendo a la isla como esa perla del Caribe, como esa oportunidad de inversión, de materializarse, ya que veía el otro día también a Luisito Comunica que compraba un departamento muy cerca de la playa y hablaba que, por ejemplo, en ciudades como Cancún, un departamento puede costar 150,000, 200,000 dólares, el caso de Cartagena, el caso de otros lugares en los que pues tener el privilegio de tener el Caribe desde una ventana pues tiene un alto valor en el mercado. El caso del sector inmobiliario también tiene terrenos que pueden generar plusvalía, el caso de algunas fincas que ya han recuperado su valor de mercado y su precio de mercado, así que empezar a buscar con pinza, entendiendo que pues podemos movilizarnos, que podemos movernos, es una oportunidad sin lugar a dudas interesante para estas nuevas oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario, en donde sabemos que los precios seguirán tendiendo al alza, seguirán recuperándose hasta llegar a un valor o a un precio de mercado internacional que haga atractivo no solamente la recuperación del precio, sino también materializar rentabilidades. Ahora bien, una segunda oportunidad de inversión tiene mucho que ver con la Bolsa de Valores de Caracas. Entendiendo que la Bolsa de Valores de Caracas es una institución completamente privada, que empezó con 27 empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Caracas. En los últimos días estas empresas han ido aumentando. La Bolsa de Valores de Caracas es regida por la Superintendencia Nacional de Valores Sunaval, quien de algún modo audita, fiscaliza y supervisa que todas las operaciones que se den en este mercado financiero pues estén reguladas. La Bolsa de Valores de Caracas pues es una oportunidad de inversión en la que, bueno, en la primera semana del mes vimos cómo se recuperó más del 150%, luego retrocedió 40%, que pues están empezando a aumentar las inversiones en las empresas venezolanas con miras a que los próximos días el Producto Interno Bruto nominal pueda empezar a crecer y claro está, pues la gente empiece a ganar platica a través de la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Muchas personas tienen miedo porque pues piensan que el mercado de valores en el caso de Venezuela pues es completamente público, ¿no? O está, digamos, el Estado venezolano inmiscuido dentro de lo que es estas operaciones. Hay que decirles que a través de la Bolsa de Valores de Caracas, que es una bolsa completamente física, llegamos a tener 3 bolsas de valores en el caso de Venezuela, la Bolsa Electrónica de Maracaibo, la Bolsa de Valores de Valencia, estas ya no existen, a las que se le sumaba la Bolsa de Valores de Caracas, y es un gran reto también la creación de nuevos mercados de valores, de nuevas bolsas de valores en el país que permitan pues que sus ciudadanos no solamente crean en el mercado bursátil, sino también en hacer inversiones que puedan venir desde un punto de vista de un mercado regulado, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene la Bolsa de Valores de Rosario, una bolsa de valores de commodities de la más grande del mundo. Nosotros tenemos pendiente desarrollar la Bolsa de Valores de La Grita en el estado Táchira para pues transar en contratos de futuros todo lo que tiene que ver con nuestros commodities, ¿no? Y así, bueno, ir a la Bolsa de Valores de Caracas implica ir a través de una casa de bolsa, implica invertir en bolívares, implica consignar unos requisitos a través de un correo electrónico en una bolsa que sigue haciendo transacciones en donde la compra o la venta demora aproximadamente de 48 a 72 horas, lo que hace que no tengamos una bolsa tal vez como la que cualquiera persona puede ver en el mundo, en un broker, en donde yo puedo comprar pues en un clic una acción tal vez de Pfizer, de Apple, de Coca-Cola, de Nvidia, que en los últimos días el precio de mercado ha caído de 192 a 173 dólares, o comprar criptos tal vez como el caso del Bitcoin, que ahora mismo ha roto la barrera de los 70,000 dólares, pero cuya volatilidad siempre está presente en el mercado. Entonces, en dado caso, pues estudiar, capacitarse, informarse
y leer muchísimo antes de invertir va a ser una premisa para no tener un sesgo de información, para no tener un sesgo precisamente que no permita al inversor ver mucho más allá de lo que suele ser en economía el efecto manada, ¿no? Y es ese efecto en el que como Juan lo hizo, yo lo hago. Como Juan invirtió, yo voy a hacer lo mismo. Y entonces ahí es cuando terminamos lamentablemente con los bolsillos vacíos porque no entendemos, ¿no? El gran inversor Warren Buffett dice no invertir en aquello que no eres capaz de entender. Si no puedes entender un negocio, entonces no puedes invertir en él. En días pasados, recuerdo que con las fallas eléctricas muchas personas empezaron, por ejemplo, a invertir en el tema de los paneles solares, ¿no? Y no conocían la tecnología, no sabían que era una batería de litio, que era una batería de gel, y eso llevó a que muchísimas personas, por montarse solo en la onda, perdieran dinero. Ahora viene el mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y entonces muchas personas se empiezan a invertir en camisetas solo porque es el negocio de moda, porque viene el mundial. Pero ¿ha trabajado usted en la industria textil? ¿Conoce los proveedores, los tipos de tela? Entonces, nunca invertir en un negocio que no podemos conocer, que es la premisa precisamente de Warren Buffett. Ahora, no, Aldo, yo he determinado que invertir en un negocio tradicional es mejor. ¿Y qué es un negocio tradicional? Bueno, un negocio tradicional suele ser una panadería, una venta de tortas, una hamburguesería, un bodegón, en donde, bueno, si yo no creo un sistema de negocios, un restaurante, por ejemplo, que es un negocio bastante complicado y con muy pocos días de descanso, ¿no? Hay que entender que de algún modo, para entender este negocio, hay que comprender si se trata de un negocio de ocasión o se trata de un negocio que yo quiero que dure para toda la vida, ¿no? Cerca de 84% de los restaurantes fracasan en los primeros 7 meses de ser aperturados, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que pues las personas que inician un restaurante no saben todas las aristas que se pueden conseguir a la hora de abrir un negocio de este tipo, en donde pues de algún modo manejar la cocina, manejar la atención al cliente, manejar el precio, los tipos de cambio, la materia prima, los proveedores, suele ser toda una logística y todo un negocio que claramente si no se comprende y si no se lleva de la mejor manera, pues terminará en un fracaso. Muchos se montan en la onda, por ejemplo, el tema de las paletas en Venezuela, ¿no? Las paleterías. Entonces todos empezaron a abrir paleterías. ¿Cuántas paleterías queda hoy? Ninguna. Todos ya se fueron. Ahora en Caracas, en Valencia y en el caso de algunas de las principales ciudades empezamos a ver el boom de las heladerías de yogur griego. Y entonces todo el mundo se monta en la onda de yogur griego, algunos conociendo el negocio, otros sin conocerlo, otro porque escuchó que un amigo le dijo que daba plata. Nadie hace un estudio de mercado, nadie hace un plan de negocio, sino que se lanzan ahí a ver qué pasa. Y en ese lanzarse a ver qué pasa, perdemos 20,000, 30,000, 50,000 dólares, los ahorros de toda mi vida, porque pido consejos y no asesoría. Le pido consejos a un primo que me dice, sí, dele, hágale, dele a ver qué pasa. Y en ese dele a ver qué pasa, entonces no investigamos el mercado, no entendemos al consumidor, no sabemos ni siquiera hacer una estructura de costos, que serán temas de próximos episodios del podcast, y entonces, pues al final quedamos llorando con los bolsillos vacíos, completamente rotos, y decimos, hubiera hecho esto. Claro está, el aprendizaje siempre va a formar parte de esa posibilidad de hacer negocios y de que el aprendizaje pues nos deja los bolsillos rotos, pero nos deja una gran enseñanza. En las redes sociales me preguntaron dos cosas, ¿no? Cuando empezamos a hablar de qué negocios podíamos hacer y qué pues podíamos abrir, ¿no? Y se trataba precisamente, la gente me preguntaba, Aldo, ¿qué crees de los Airbnb? En el fin de semana pasado estuvo en Medellín, Bad Bunny, un fin de semana, ¿no? 600,000 personas, dijo el alcalde Federico Gutiérrez, Fico, llegaron a Medellín.
en el último día vi que estuvo invitada Karol G, y esto conllevó a que hubiesen algunos Airbnb en el caso de Medellín que llegasen, por ejemplo, a los 10 millones de pesos el fin de semana, 20 millones de pesos. Esto en TikTok tuvo una tendencia bastante interesante entre quienes opinaban. El alcalde decía que debían sancionar, que deben regularse porque si no los turistas no vendrán, y pues es parte de lo que debo entender, ¿no? ¿Cuántas noches puedo alquilar el apartamento? ¿Cuál es mi margen esperado? ¿Tengo un crédito que estoy pagando para poder tener este Airbnb? Sé si los huéspedes van a cuidar, digamos, los accesorios que están dentro de ese Airbnb, los riesgos que esto presenta. Entonces, sé que hay una aplicación en Venezuela similar que ha empezado a rentar algunos apartamentos, y esto pues lógicamente genera una oportunidad de negocio, pero recuerde que la cantidad de dinero que se puede hacer en un Airbnb suele o tiene mucho que ver con los turistas, las épocas. Habrán semanas en que el departamento esté completamente vacío. Entonces, si yo dependo solo de ese ingreso para pagar un crédito y necesito 10 noches para rentar el Airbnb, pero solamente estoy rentando 3 o 2 noches al mes, pues esto suele ser complicado. Ahora sí es parte de mi diversificación como inversionista, puede ser una oportunidad. Otros se preguntan si el ganado, por ejemplo, es una oportunidad de negocios, ¿no? Un profesor en la universidad decía siempre, por eso se llama ganado y no perdido, ¿no? Y, por ejemplo, animales como las búfalas, que han empezado a tener una connotación importante. Veía una estadística que se hablaba que más del 70% del queso en Venezuela proviene de la leche de búfala. Va uno a Apure, a Barinas, y empieza a ver pues gran cantidad de este tipo de animales. Suelen ser pues también una oportunidad de negocios en las que estudiando, aprendiendo e invirtiendo se puede materializar un negocio, una rentabilidad, ¿no? Entendiendo que, bueno, si recuperamos la posibilidad de ser un país libre de aftosa, volveremos a exportar y volveremos a tener unos precios que sean bastante importantes, aunque en este momento pues el kilo de ganado en pie se encuentra cerca de 2.55, pero sí suele ser una oportunidad. Y también hay varias plataformas de economía colaborativa, de crowdfunding y de crowdfarming, que en otros episodios podemos ampliar sobre ello y hablar de esto, ¿no? También me gustaría que ustedes, además de suscribirse al canal, me comenten sobre qué temas les gustaría que yo trajera a este podcast, tanto en Instagram o donde me quieran comentar, en el propio canal de YouTube, para entonces dinamizar un poco más lo que serán los próximos episodios. Venezuela, en este momento, es una economía de oferta, es una economía de demanda. ¿Puede Venezuela aumentar sus salarios hasta $500 en los próximos 6 meses? ¿Cuánto gana la población económicamente activa en el país? Un estudio que hicimos habla de que solamente el 3% de esa población económicamente activa en Venezuela gana más de $5.520 al mes, y por ende entender que la recuperación del salario, del crédito y del consumo tomarán tiempo para así yo poder hacer un negocio, entendiendo que Venezuela tal vez tiene un exceso de oferta en este momento, pero que la innovación debe estar presente, como decía Porter, para nosotros lograr hacer una inversión y un negocio. Un socio siempre va a ser la mejor opción para hacer negocios en Venezuela. ¿Con quién me asocio? ¿Quién es mi socio? ¿Es una persona positiva? ¿Es una persona que conoce el negocio? ¿Es una persona que sabe? ¿Con cuánto inicio un negocio, Aldo? Bueno, ya vamos llegando al final de este podcast, y como les decía al principio, lo más importante siempre va a ser la idea de negocio. Es la idea la que nos lleva al siguiente nivel, es la idea la que nos permite precisamente materializar grandes negocios, entendiendo una palabra súper importante. El ojo del amo no engorda al ganado. Y eso hay que empezarlo a desmitificar. Es decir, ¿cómo puedo hacer negocios que sean escalables? ¿Cómo puedo hacer que este negocio trabaje sin que yo esté? ¿Cómo creo normas, procedimientos, procesos, asignación de funciones, checklist, para que mis inversiones en el país, que pueden ser el sector inmobiliario, la bolsa de valores de Caracas, los negocios tradicionales,
la oportunidad de incursionar en el sector cuaternario de la economía, en el que es el sector de las aplicaciones, de los startups, de lo que pueden ser, digamos, negocios de comercio electrónico, me lleven al siguiente nivel y me permitan una calidad de vida. Para eso será importantísimo entonces que usted entienda sobre qué plano está y sobre que un negocio se puede hacer desde $100 hasta 100,000, pero lo verdaderamente importante va a ser tener un diferenciador, algo que de algún modo haga que mi negocio sea distinto y no caer en esos negocios de ocasión que pues precisamente existen, o montarme solamente en la onda de, como hablábamos hace rato, de la paletería, de los perros calientes de $1,000 que llegaron a existir en el Táchira y que hoy no queda ninguno, y eso entonces hará que yo pueda crear un negocio que sea perdurable en el tiempo, una inversión que sea diversificada. Hablar de negocios en Venezuela es hablar de entender el mercado, es hablar de entender el contexto económico en el cual me estoy desenvolviendo, es entender cuál es mi punto de equilibrio y cuánto dinero yo necesito para que este negocio pueda perdurar. Errores frecuentes que cometemos: no tener un buen socio, no buscar asesoría a tiempo, no invertir en una investigación de mercados antes de abrir este negocio, no ver en realidad qué está consumiendo la gente, no entender la cultura de ese consumidor, porque no es lo mismo el consumidor de Caracas que el consumidor de Maracaibo o el consumidor de Nueva Esparta, no es lo mismo el consumidor de Maturín que el consumidor de Falcón, y eso me hace entonces entender que debo conocer cada uno precisamente de los lugares o de los entornos en los que yo voy a actuar. Recuerda, busque asesoría y no consejos. Busque de los que saben y de esos socios que le pueden aportar a su negocio. Negocios con amigos terminan en abogados. Negocios entre abogados terminan en amigos. Es decir, escriba qué quiere usted, qué quiere lograr con ese negocio, de qué quiere hacer su empresa de los próximos 10, 15 o 50 años, para que entonces coloque lo mejor de sí en esta inversión, en este nuevo negocio, en arriesgarse para que las cosas entonces empiecen a salir muy bien. En todas las redes sociales estoy como Aldo Piso Contreras S. En el próximo episodio, que será el episodio 3, hablaremos de las lecciones de economía del libre mercado. Estaremos hablando de Milton Friedman, de Adam Smith y, claro que sí, de el economista Javier Milei, cuya frase es "Viva la libertad, carajo". Así que nos vemos en una próxima edición de este podcast financiero. Recuerden suscribirse y escribirnos en todas las redes sociales como @Aldo Piso Contreras S. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia, y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.